¿Se oye? Sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí. Oye, pues vamos a empezar, que vamos con un poquito de retraso, viernes y a estas horas, y después de 3 días algunos aquí de congreso, como decían, ya hay ganas de acabar. Vamos a empezar con la mesa redonda de financiación, un tema que yo creo que a todos nos interesa enormemente, y lo primero es agradecer a la organización, ¿no?, que ha tenido pues, el detalle de invitarnos, a mí como moderador y a los ponentes, y en nombre de la organización ya, oye, agradezco por parte de todos que os hayan invitado y así evitamos el minuto de agradecimientos, nos damos todos por agradecidos. La segunda es presentación personal, soy Paco Negre, el CEO con C de Spytec, que es un parque científico y tecnológico de una universidad pequeñita en Castellón, emprendedor y business angel, fundador de varias startups y de una micro family office, ¿no? Y además presidente de la Comisión de Financiación, porque se ve que me tocó, aunque no soy directamente del sector. Antes de pasar a dar la palabra a los ponentes, que es realmente lo que queremos oír, deciros que a veces se nos olvida, y sobre todo a algunos emprendedores, que la forma realmente mejor de financiar cualquier proyecto es una, ¿no? Y son los clientes. Y a veces estamos muy pendientes de la financiación, sobre todo pública, algo menos de privada, y se olvidan los clientes. Yo siempre digo que tengo proyectos por ahí por el parque que son zombies, ¿no?, que llevan demasiado tiempo viviendo de expectativas, ¿no? Entonces eso no son las empresas que nos interesan, ¿no? La dinámica que vamos a tener son 70 minutos. Primero, pues por supuesto es un lujo contar con los ponentes que vamos a tener, se van a autopresentar además ellos y así van a arrancar ya. Van a tener 5 minutos para poder presentar brevemente la entidad que representan, y lo que pido es rigor en el tiempo y sobre todo que las intervenciones sean ágiles y al grano, ¿no?, ya que estamos en un tema de eficiencia. Entonces, si os parece, empezamos por Rodolfo Carpentier, y tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Os voy a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Rodolfo Carpentier, soy presidente de DAD, que es una empresa, una sociedad limitada que canaliza las inversiones de 95 inversores, Business Angels, que básicamente invertimos solo en Internet, en proyectos normalmente entre 50 y 150.000 euros. Nos quedamos con un 5 a un 25% de la empresa. Estamos desde 2006 en el mercado. Hemos hecho inversiones muy conocidas, como la de Twenty o como la de Bybit. También otras menos conocidas, pero para mí mucho más satisfactoria, como la de Explain, que fue una empresa americana que vendimos en el 2010. Y realmente lo que hacemos dentro de ese equipo inversor es además ofrecer la oportunidad a los inversores para que coinviertan con nosotros en aquellas empresas en las que entramos. En estos momentos tenemos 40 inversiones, vemos al año aproximadamente 1000 potenciales proyectos y terminamos invirtiendo entre 8 y 10 proyectos al año. Y yo creo que con eso ya tenéis un poco la idea de qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. No hace falta que aplaudáis, al final aplaudimos ya con más energía y así, con más intensidad. Jesús, tienes tus 5 minutos. Gracias. Mi nombre es Jesús Torres, soy consejero delegado de Torsa Capital, que es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo, domiciliada en Gijón. Somos la única gestora de carácter privado que tenemos en Asturias y existimos desde el año 2007 aproximadamente. Desde la sociedad gestora gestionamos fondos propios a través de una sociedad de capital riesgo, de capital íntegramente privada, con un capital de 20 millones de euros, y gestionamos fondos externos, fondos ajenos. En concreto, los más relevantes es el Fondo de Capital Riesgo Gijón Invierte, impulsado y patrocinado por el Ayuntamiento de Gijón. Adicionalmente, gestionamos un par de fondos de préstamos participativos, uno de ellos también aquí en Gijón, que se llama Gijón Invierte 2, Fondo de Capital Semilla, y un fondo de préstamos participativos impulsado por el Ayuntamiento de Avilés, con lo cual en conjunto gestionamos en este momento 28 millones de euros, 20 de capital privado, 8 aproximadamente de capital público. Y operamos en los dos segmentos en los que se divide el capital riesgo con carácter general. Operamos
como private equity, como capital riesgo, en etapas de expansión de las empresas, cuando ya tienen un histórico de cierta duración y tienen una oportunidad para una expansión, un salto determinado, y ahí hacemos operaciones casi siempre en forma de ampliación de capital de 2 a 3 millones de euros, ha sido nuestro ticket hasta ahora. Y en la parte de Venture Capital, que entras en etapas más iniciales, este es el diseño del fondo de capital riesgo de Gijón, que no entra en los primeros momentos de nacimiento de la compañía, no entra en startups, pero sí podemos apoyar compañías que lleven no más de 2 o 3 años de funcionamiento, con operaciones que van de un mínimo de 250.000 hasta un tope de 900.000 euros. Y en la parte ya puramente startup, para entrar en el minuto cero de las compañías, está el fondo de préstamos participativos, el fondo de capital semilla, que hace operaciones de un promedio de 60.000-70.000 euros por proyecto. Yo creo que a lo largo de la charla podré dar más detalles de cada uno de ellos, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Bueno, se me ha olvidado deciros que luego vamos a hacer unas preguntas, primero las haremos desde la mesa y luego os daremos tiempo a vosotros también para que podáis preguntarles, ¿no? Pedro, bueno, veréis que hay que se levante y que no, es porque teníamos que repartir los micrófonos, entonces hemos hecho una distribución, ¿eh? No es una cuestión solamente de educación. Gracias, muy amable. Bueno, yo soy Pedro Bisbal y me dedico básicamente a generar ecosistema de inversión privada en startups, ¿no? Que es poner en contacto emprendedores con inversores, además pues, bueno, de formar a los dos colectivos, porque somos conscientes de que esto de invertir en proyectos innovadores pues, bueno, no es quizá una faceta bastante desconocida y hace falta formar a los dos colectivos, tanto al inversor o al potencial inversor privado como al emprendedor. Desgraciadamente, mi turno de intervención, que va a durar, bueno, inicialmente estaba pensado para 10 minutos, va a durar incluso un poquito menos, se va a extinguir una empresa. En 10 minutos, mi turno de intervención va a ser media empresa la que se extinga. En una hora mueren en España 6 proyectos empresariales, 6 empresas y 150 al día. Esta situación no es ajena a los inversores privados y tampoco debe serla para los emprendedores ni tampoco para los técnicos de redes. Afortunadamente, en este mismo momento se está creando una empresa. Y lo que es más importante todavía, y es lo que nos compete hoy a nosotros, es que os está analizando, os está acelerando, os está incubando al menos 30 nuevas empresas que pueden tener perspectivas de triunfar en el mercado. Bueno, como os he comentado, soy Pedro Bisbal. Los datos los tenéis disponibles. Esta es una estadística que es demoledora, y es que el 50% de las empresas de nueva creación en este país no pasan del tercer año, y solo el 20% no llega, si sois de vino, no llega a la consideración de reserva. Quiere decir que no han pasado por barrica, no han pasado ni siquiera el año. Con lo cual, esto es muy duro. Os digo, esto no es ajeno al inversor privado, ni tampoco debe serlo al emprendedor. Con lo cual, creo que luego hablaremos de errores y veremos la cantidad de fallos que hay en el sector. Esto al final forma parte de cuáles son los motivos por los que mueren las empresas. Básicamente siempre es el mismo, que es falta de clientes, no vendemos, no somos capaces de abordar con garantía un proyecto empresarial. Ahí hay uno que me llama especialmente la atención, que es la de oferta de trabajo. No sé qué tipo de emprendedor estamos hablando cuando alguien le pone encima de la mesa una oferta de trabajo y se deja su propio proyecto empresarial. Pero bueno, parece ser que de 100... hay 9 que están por la labor. En definitiva, estos son estadísticas del mes pasado y esto es una realidad. ¿Qué nos encontramos en el sector? Nos encontramos muchísimos operadores que están apoyando al emprendedor. Yo quiero hacer especial hincapié, y a ver si me aclaro con... muy bien, perfecto. Toda esta parte de la izquierda son operadores que están apoyando al emprendedor, pero ninguno se compromete financiera o económicamente con el proyecto. Quiere decir que nadie pone su propio patrimonio para apoyar al emprendedor. Son toda esta parte de aquí. Y en la parte de la derecha... tenemos operadores que lo que hacen es comprometerse con los proyectos empresariales. Se comprometen con el emprendedor asumiendo el riesgo del proyecto empresarial. Eso es lo que nosotros denominamos, o la gran mayoría está recogida bajo el paraguas de los Business Angels, y es lo que representa y lo recoge CVBAN. Aquí tenemos aceleradoras de proyectos, incubadoras, las 3 Fs que se supone que tiene que ser la primera fuente de financiación para los emprendedores, sociedades de inversión, como tenemos, bueno, todos los operadores están representados hoy en la mesa, cada uno pues cumple con una determinada funcionalidad. No tengo tiempo para abordarlos todos, que sepáis que al final CVBAN lo que hace es representar y aglutinar a todo el colectivo que tiene interés por invertir en proyectos innovadores. En última instancia,
Que sepáis que CEUBAN, aparte pues eso, de conectar emprendedores e inversores, de dar formación específica y de ser la voz del colectivo ante la administración, lo que hace es pues, generar el contacto entre las personas. Nosotros no somos un vehículo de inversión, lo que hacemos es cogemos al emprendedor, cogemos al inversor, los ponemos en una habitación un poquito más pequeñita que esta, bajamos la intensidad de la luz, ponemos Barry White y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Esto os tenía que contar. Muchas gracias. Es más impactante, pero no menos importante, ¿eh? Es decir, pero esto con las imágenes, Pedro abusa. Oye, pues seguimos con el turno de presentaciones rápidas. Javier, tienes la palabra. Buenos días, yo soy Javier García, represento aquí en la mesa, soy el director general de Atlantic Capital. Atlantic Capital es una empresa de capital semilla que nace en el entorno del Parque Tecnológico de Gijón. Pertenecemos al grupo Icertis. Nace desde hace un año así, donde el grupo Icertis es una empresa con alta trayectoria en Asturias, con una tracción importante, y Pablo Martín, que es el presidente de la compañía y el que lidera todo el proyecto, digamos que da un paso adicional, pues invirtiendo o creando un instrumento para invertir en proyectos empresariales en el ámbito de la tecnología que traten de ayudar al emprendedor en las fases incluso pre-seed. Es decir, somos en la fase muy inicial, ¿no? Creemos que hay un nicho, luego explicaré por qué creo que hay ese nicho. Creemos que desde Asturias hay un gran campo para iniciar actividades de este estilo. Nuestro foco está ahora mismo, nuestra estrategia, nuestra hoja de ruta. Creemos que 2014 va a ser un año importante, vamos a dar bastantes noticias, creemos. Arrancaremos fuertemente en un posicionamiento en el norte de España, sobre todo, para salirnos de ese eje Madrid-Barcelona, ¿no? Y nuestra idea es tener un equipo liderando este proyecto muy potente, solvente, con capacidad de estar en ese networking, en esas capacidades, en esa red que normalmente no tiene el emprendedor cuando nace. Y hay algo más que dinero a la hora de arrancar un proyecto empresarial. Ese algo más que dinero es un poco ese plus al que queremos ofrecer. O sea, conocemos profundamente las fases en las que se enfrenta un emprendedor desde que tiene la idea hasta que sale al mercado. Creemos que tenemos algo que aportar ahí y creo que desde Asturias un surgimiento de estas características absolutamente con capital privado y que tenga una proyección más allá de nuestra región, pues que puede ser algo interesante, y ubicarlo en Gijón, en el Parque Tecnológico, pues creo que es algo realmente interesante, conectado con los centros tecnológicos, conectado con los centros de conocimiento, ¿no? Eso es un poco la filosofía y la visión de Atlantis, ¿no? Muchísimas gracias. Oye, sois muy disciplinados, están sobrando minutos y todo. Bueno, pues César, tienes la palabra y cerramos el turno de presentaciones. Bueno, pues yo represento a la Fundación Repsol, de la que soy vicepresidente. La Fundación Repsol es una fundación corporativa de una gran compañía energética y consideramos que la energía es un elemento vital para el desarrollo económico, es algo que es incuestionable, yo creo. Los países más poblados del mundo están muy densamente, muy poco desarrollados, van a necesitar ingentes cantidades de energía para poder conseguir el mismo nivel de desarrollo que los países occidentales, y consideramos que para poder suministrar y dar satisfacción a esa demanda va a ser imprescindible, además de mucha inversión, innovar. Por eso es cuando en la televisión veis los anuncios de Repsol se dice inventemos el futuro. Estamos convencidos de que para dar respuesta a esa necesidad hay que inventar, hay que innovar, y para abordar la innovación nosotros tenemos tres vías claramente bien definidas. Una que es el apoyo a la investigación a través de un centro tecnológico propio con 400 tecnólogos que, como consideramos que son insuficientes, ha abierto unas vías paralelas de apoyo público a proyectos específicamente definidos a través de unos programas que se llaman Inspire, en colaboración con distintas universidades y centros tecnológicos. Se seleccionan ideas innovadoras y se las apoya económicamente para su desarrollo. Esas ideas innovadoras, que se convierten en pequeñas startups o pequeñas empresas, se apoyan desde la Fundación Repsol, que nos gusta ser conocido como la energía social dentro de una empresa energética, y ahora veréis por qué digo esto, no es un invento que nos hayamos hecho. Apoyamos empresas innovadoras y ahora diremos cómo. Y cuando la empresa está con una posibilidad de salir al mercado, hay un fondo de capital riesgo que tiene la propia compañía, que se llama Energy Ventures, que tiene dos vías de inversión. Una directa, tomando posiciones en compañías estratégicas dentro del área que define la compañía como de su interés, y tiene además un fondo invierte en colaboración con el CEDETI, en donde hay 21 millones de euros dedicados a
apoyar empresas innovadoras en el campo energético. En la Fundación hacemos el apoyo a las pequeñas startups, que son empresas o bien que ya están creadas o que estén creándose una vez que se eligen dentro del fondo. Hacemos una convocatoria internacional pública, estamos en la tercera convocatoria en este momento. Hemos recibido proyectos de todas las partes del mundo en las convocatorias anteriores y en esta que se cierra, esta tercera, que se cierra el 15 de noviembre, dentro de unos días. Y lo que hacemos a los proyectos que elegimos, a los mejores proyectos de los que nos llegan, nos han llegado más de 400 proyectos en la primera convocatoria y casi 500 en la segunda. Con los datos que tenemos ahora mismo provisionales de la tercera, hay más de 1000 proyectos que se han abierto en nuestra web y más de 400 están ya prácticamente entregados. Lo que hacemos es elegir a los mejores y a estos proyectos que se eligen se les acompaña en un proceso de incubación. Es un proyecto de incubación que tiene varios aspectos fundamentales. Uno, se le da un apoyo económico importante, que en el conjunto puede suponer casi 300.000 euros en los 2 años de incubación que se definen máximo, puesto que consideramos que los proyectos de eficiencia energética, que es a lo que se focaliza básicamente el fondo, son de un periodo de maduración largo, y se le da además el apoyo de infraestructura de la compañía, tanto en el centro tecnológico como en las infraestructuras de la compañía, para poner en valor los prototipos de los proyectos que se seleccionan. Si el producto funciona, se certifica por parte de una compañía líder mundial en el tema energético que el producto es válido, y lo que finalmente hacemos es o invertir directamente en ella a través de los fondos que he mencionado anteriormente, o poner en contacto a las empresas de las que no tomamos ninguna participación. Energía Social no tenemos ningún porcentaje, ningún derecho sobre los proyectos que acompañamos, más allá de un fair refusal en el caso de que hubiera un interés por parte de la compañía o de la fundación para continuar en el proceso inversor. Lo ponemos en contacto, como digo, con inversores potenciales que estén interesados en el desarrollo de los proyectos que estamos incubando. En este momento tenemos 17 proyectos, todos tecnológicos, todos de eficiencia energética en la incubadora, y, como digo, seleccionando en la tercera convocatoria los que salgan de este proceso que está en marcha en este momento. Muchísimas gracias. Que creo que termina el 15, ¿no?, la convocatoria, ¿no? ¿Perdona? El 15 termina, ¿no? El 15 de noviembre. Ya que estamos ahí en una semana todavía. Pero yo quisiera decir que se cierra la tercera convocatoria y se abre la cuarta. Esto es un proceso que tiene una vocación de continuidad, y el que no tenga un proyecto, un proceso suficientemente maduro en este momento, que no se preocupe, que hay una cuarta y habrá una quinta, y nos podremos encontrar en el camino en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues como habéis sido súper disciplinados, hemos pactado en el café unas preguntas que ahora vamos a desarrollar. Bueno, las teníamos preparadas antes ya. Va a haber 3 rondas, la ronda verde, la ronda naranja y la ronda roja de preguntas. Vamos a intentar, para dinamizar un poco más la mesa, y luego ya intervenir. Si en algún momento alguien quiere intervenir para cualquier aclaración y demás, tanto de la mesa como del público, por favor levantad la mano y intentamos establecer un poco más de dinamismo en la mesa, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos por Rodolfo. La primera pregunta que teníamos aquí preparada es suficiente el capital semilla que hay en España en estos momentos, y dónde está el hueco que tenemos más importante dentro del proceso de financiación? Bueno, yo creo que hay que explicar que depende de si estamos hablando de empresas viables o empresas invertibles. Para empresas viables nunca habrá suficiente dinero, porque realmente los inversores no invierten en ese tipo de empresas. Y para empresas invertibles en estos momentos hay suficiente dinero. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una empresa viable y una empresa invertible? Pues muy sencillo. Una empresa viable puede ser una empresa que es local, como mucho nacional, y que tiene unas expectativas de crecimiento relativamente pequeñas. Y por lo tanto, un inversor que sabe que solo una de cada 20 empresas o una de cada 15 empresas tienen éxito, necesita una gran rentabilidad en aquellas que tienen éxito. Por lo tanto, cuando analiza un proyecto, y puede ser un proyecto fenomenalmente viable, muy interesante para la ciudad en la que está, porque crea puestos de trabajo, pero sin embargo no es invertible para un inversor porque no tiene recorrido. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en estos momentos hay muchas iniciativas de proyectos viables, y para eso siempre hace falta financiación, porque no hay suficiente. Sin embargo, los pocos proyectos que realmente son invertibles tienen en estos momentos canales suficientes para financiarse. Muy claro.
Segunda pregunta para Jesús, ¿no? ¿En qué circunstancias es conveniente abrir la empresa a un inversor privado profesional? Es una pregunta que podría tener varias respuestas. Es difícil elegirla y puede que me sepa todas las respuestas. Lo que tengo que decidir es cuál de ellas encaja en este foro. Con carácter general, solemos aconsejar a los emprendedores que se dirijan a los inversores en el momento en el que el modelo de negocio pueda ser testado de alguna manera. Es muy difícil en un business plan soportado por papel o por un PowerPoint convencer a ningún tipo de inversor, sea de carácter público y mucho menos si lo es de carácter privado, que no nos engañemos, siempre es mucho más exigente. Por lo tanto, es verdad que en función de lo que vaya buscando el emprendedor, deberá acomodarse a una etapa o a otra. O sea, no es lo mismo presentar el proyecto en fase de startup, donde lo más probable es que consiga un préstamo participativo para cubrir una etapa del proyecto, que tener la compañía con 2 años de funcionamiento, con una facturación determinada, acreditando que tiene capacidad para penetrar en el mercado y que por lo tanto ya puede acudir a un fondo de capital riesgo para buscar una inyección de fondos propios que le permita dar un salto, bien de carácter internacional o bien para adquisición de una nueva tecnología o algo similar. O sea, lamento ser bastante ambiguo en la respuesta, pero en todo caso, como respuesta transversal, que el modelo de negocio pueda ser testado, y eso no lo hace el PowerPoint, hay que hacer algo más. Ahí tal vez uniendo la respuesta de Rodolfo con la tuya, tal vez también el tema de que, por supuesto, todos los proyectos parece que no requieren una financiación por vía de un inversor privado como objetivo, que hay otros mecanismos para financiar proyectos, una diferencia esta de viabilidad y de expansión de alguna manera, o de interés para el inversor. De alguna manera también sabéis que la inversión privada al final no deja de ser una inversión de un cierto coste, no son gratis tampoco. Pedro, venga, una de estas no sabemos, ¿no? ¿Cuáles son las razones para no invertir en un proyecto? Claro, porque pues, son tantísimas que podríamos no acabar en toda la jornada. Voy a intentar focalizar en 3 aspectos que creo que son críticos, es lo que llamo una triangulación tenebrosa, ¿no?, del emprendedor. En primer aspecto, quizás sea el equipo, ¿no? El equipo, si el inversor privado, el potencial inversor privado, identifica que no está alineado con sus intereses, que no tiene capacitación, que no está comprometido, que tiene un tremendo hermetismo respecto a su propio proyecto y, en definitiva, que no existe un equipo que sea competente y capaz de ejecutar lo que están intentando hacer, pues normalmente no sea posible poder localizar a un inversor privado. Ya no es tanto un error, sino una falta de capacitación, ¿no? El error quizás sea que los emprendedores da la impresión de que sus planteamientos a futuro, y estamos hablando de startups, que es todo incertidumbre pura, siempre arrojan unos números sensacionales, no hay unas cifras que intentan seducir a inversores privados, con lo cual ese podría ser un error, ¿no? Luego, el no tener identificado, pues lo que estamos comentando, ¿no?, ese modelo de negocio que sea escalable, que sea replicable, que no sepan exactamente cuáles son sus clientes, cuáles son sus no clientes, los canales, bueno, absolutamente todo lo que es relativo al propio modelo de negocio y también al producto, ¿no? También tener en consideración que los emprendedores piensan y dan por supuesto que cuantas más funcionalidades, mejor será el producto y mejor engatusarán a los clientes. Creen que su producto es el que va a cambiar el mundo, el que va a hacer feliz a toda la existencia, y muchas veces están equivocados, ¿no? Con lo cual, pues lo que decimos es, oye, pues sal a la calle, prueba, pregunta y a ver si realmente estás o bien resolviendo un problema o estás cubriendo una necesidad, ¿no? Que quizás sean los dos aspectos. Aspecto relativo a lo que es la propia inversión, pues bueno, valoraciones de empresa que no se corresponden con realidades, ¿no? Porque muchas veces casi es un arte oscura, ¿no?, el poder valorar startups, porque todo es incertidumbre y los modelos tradicionales de inversión o de valoración de los proyectos han sido por flujos de caja descontados. Y eso, pues como podréis imaginar, no sirve en este escenario que es de tremenda incertidumbre, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Hemos hablado del equipo, que ya no era tanto un error, sino falta de competencias y capacitación y alineación. Hablamos del modelo de negocio del producto.
Y luego el mercado, ¿no? El no tener identificado exactamente cuál es el mercado, decir que son capaces de abordar un mercado de 50.000 millones de dólares y que solo consiguiendo el 1% tendrían el negocio hecho, ¿no? Entonces, tienen la capacidad manifiesta de poder abordar ese mercado, qué recursos necesita, lo tiene bien identificado. Son muchísimos los aspectos, pero en definitiva tener en consideración que este matrimonio que se establece entre inversor privado y emprendedor, porque al final la mayoría de las veces el inversor privado toma participación, compra, se convierte en accionista de la propia empresa, forma parte de una decisión de las dos partes de una negociación y depende muchísimo de la percepción de cada uno, con lo cual sobre esto no hay reglas escritas, hay determinadas máximas en el sector, pero realmente depende de la percepción de cada uno. Para mí proyectos pueden ser sensacionales, excepcionales, y Paco, para ti pues pueden ser una auténtica castaña, con lo cual también depende muchísimo de la percepción de cada persona. De hecho, nos enamoramos y nos equivocamos. Sí, Cuando pones Barry White, a veces... Sí, eso es el riesgo, ¿no? Que te dejas llevar. Todo positivo. Sí. Gracias. La siguiente pregunta, por también cambiar un poco en esta dinámica, era una pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿no? Y es que desde el mundo de la inversión y sobre todo como se va a unos plazos no excesivamente dilatados, no especialmente grandes en el tiempo, con plazos de entrada y salida, ¿no? Que están un poco acotados, parece que hay un exceso de inversión en temas TICs, ¿no? Y parece que hay demasiada inversión en TICs. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Javier? Bueno, vamos a quitar el parece y vamos a poner algún dato, ¿no? Que yo soy de los datos, ¿no? Se publicaba ahora en septiembre el informe de capital riesgo de ASCRI, ¿no? Y entonces el 82% de las operaciones estaban vinculadas al sector TIC, es cierto, pero solo se llevan el 17% del dinero, ¿vale? Por lo tanto, son inversiones donde el 82% de esas inversiones tienen menos inversión de 75.000 euros. Son muchas, pequeñas, muchos proyectos, pero donde está, digamos, la inversión fuerte no está ahí. De hecho, es la quinta actividad en volumen de inversión que mueve en España. Hay otros sectores que están moviendo mucho más, ¿no? Sobre todo a escala internacional, ¿no? Pero es que yo creo que la frontera cada vez es más complicada, es decir, las TIC están en todo. El software está en todos los sitios. Estamos tomando el café y ahora me estaban comentando, si yo enciendo la luz, hay alguien que está midiendo cuándo la enciendo, cuándo la apago, está aprendiendo de los datos que genere y eso todavía va a ir más allá. Por lo tanto, de hecho, yo creo que la tercera revolución industrial, que es la digitalización de la fabricación, la posibilidad de personalizar en masa, la posibilidad de incorporar conocimiento a las cosas, requiere de altas inversiones en software, requiere altas inversiones en tecnología y por lo tanto no es más o menos, es que va a ser imposible hablar de industria sin hablar de TIC, va a hablar de servicios sin hablar de TIC, por lo tanto es algo tan transversal que es imposible olvidarse de este sector, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto esa digamos, concepción de joder, todo esto es todo para Internet o todo para las tecnologías. No, pero es que la tecnología tiene mucho que aportar en todos los campos y posiblemente la gran debilidad es que no lo está haciendo, ¿no? Pero yo creo que el recorrido y la apuesta es segura. ¿Y qué pasa? Que son inversiones donde las barreras de entrada son pequeñas. Tú con 75.000 euros puedes hacer algo. En un sector energético, en un sector industrial, no puedes hacer nada. Entonces, las barreras son distintas, entonces yo puedo diversificar mi riesgo de una forma mucho más efectiva. Pero eso no quiere decir que las TIC puedan aportar o un proyecto energético pueda ser tanto peso, ¿no? Como la tecnología que hay detrás o la inteligencia que puede haber detrás o el software que hay detrás, ¿no? Por lo tanto, hay que conectar sectores y potencias, ¿no? ¿No has dejado? Por supuesto. Una cosa, por supuesto, Javier. Claro. Los datos que aporta Javier son completamente ciertos, como siempre que hace Javier aportando datos. Lo que pasa es que yo creo que hay una comparación poco homogénea en el informe de ASCRI, porque el informe de la inversión de capital riesgo anual en un año, esos datos se refieren al 2012, supongo, ¿no? O lo que va de 2013. Primer septiembre. Bien, da igual, porque prácticamente sí, es todo cíclico, se repiten. Sí. Lo que hacen esos datos es comparar todo tipo de inversiones entre sí, y las inversiones de capital riesgo se componen
de ampliaciones de capital en etapas iniciales en la vida de las empresas y grandes transacciones de fusiones y adquisiciones de compañías, donde una sola operación se lleva 300 millones, pero no hay cash in dentro de la compañía. Es una transacción en la que Repsol compra una refinería en cualquier otro sitio por 200 o 300 millones. O sea, que es solo la parte Venture Capital. Claro. Lo que quiero decir es que si la comparación la hiciéramos homogénea, veríamos que el sector TIC ya se está llevando el 50% de la inversión de capital riesgo en España y no el 17% que aparentemente sale en los primeros datos. De todas maneras, abundando también en esa cifra, ¿qué porcentaje es el que corresponde dentro de Ascria Semilla realmente? No, prácticamente nada. Que, bueno, prácticamente ahora nada. están intentando bajar un poquito. En momentos ha sido el 5%, no ha llegado nunca al 10%. No, o sea, que Ascria lo que hace es el rango de capital riesgo, no SID, lo hace ya en de alguna manera el SID lo tiene muy poco, ¿no? No tiene registro todavía. Estos son datos de Venture Capital, no la general, ¿vale? O sea, es ya en la etapa semilla, ¿vale? Eso matiza mi matización. Sí, sí. No es el general donde efectivamente hay 500 operaciones y eso es distinto, ¿vale? Okay. De todas maneras, oye, se trataba también de un poco el contrastar eso de los sectores, ¿no? Porque a veces hay una pregunta ahí al lado de esta de las TICs también, que no estaba prevista, pero bueno, ya que ha salido, y es si en determinados sectores tiene o no sentido el tema de los business angels, por ejemplo, sectores biotecnológicos, ¿no? Por ejemplo, fases muy tempranas en sectores de alto riesgo, donde los plazos de retorno y tal son larguísimos, ¿no? Y esa siempre es una cuestión que te genera enormes dudas, ¿no? Porque parece que no estén hechos para determinado tipo de perfil de inversor. Tiene que ver ¿no? del tamaño. Claro. Vamos a ver, el Business Angel en España, en general, la media invierte como mucho 50, 60, 70.000 euros al año. Ese mismo Business Angel en Alemania lo hace con 800.000 euros y en Estados Unidos lo hace con 1,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que depende, cuando tienes mucho más dinero, diversificas más. Entonces, en España es muy difícil que alguien ponga 50.000 euros en una biotecnológica porque las valoraciones son otras. Pero cuando realmente puedes invertir 500.000 euros en un año, pues sí hay gente que se mete en biotecnología. Yo creo que es una cuestión de crecimiento y tamaño del país. Va a pasar que en España haya business angels, de hecho empieza a verlos, algunos de ellos que sí pueden invertir en biotecnología porque pueden hacer inversiones de 1 millón de euros. Sí, en cualquier caso, Paco, el business angel es una figura no reglada y no tipificada, al contrario de lo que ocurre con las entidades financieras. Ya hemos aparecido en algún... Sí, pero todavía como gran éxito. No, todavía es una regulación muy tenue y desde luego es una figura no tipificada, al contrario de lo que ocurre con bancos, cajas o fondos de capital riesgo. El business angel funciona por libre. Como un angel. Tiene un comportamiento particular y subjetivo y afortunadamente ya empieza a ver lo que dice Rodolfo, es verdad, empieza a haber business angel que acometen proyectos de inversión relevantes. Está claro. Perdona, por aportar algo en relación con la biotecnología. Nosotros estamos, de los proyectos elegidos en la segunda convocatoria, son 10 proyectos, de los cuales son 8 que están ya en fase de empezar a ser una empresa con alguna estructura, y 2 de ellos los hemos elegido de biotecnología precisamente para apoyarlos en su desarrollo, para que hagan la prueba de concepto, ayudarles a hacer la prueba de concepto, porque son proyectos que pueden tener una proyección empresarial importante, están en una etapa poco evolucionada y como consecuencia de ello hemos abierto una línea especial de apoyo a ideas innovadoras. No tonterías, estamos recibiendo cuando se dice mándame ideas, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces estamos abriendo una línea de apoyo a ideas innovadoras que estén a falta de la prueba de concepto para poder ayudarles a que se conviertan en una startup. 2 de ellas, como digo, son biotecnológicas y este año hemos puesto foco especial en ellas porque nunca han estado cerradas. La eficiencia energética cabe desde una aplicación TIC hasta un nuevo material que aplicado para la producción de cualquier cosa se reduzca el consumo energético de lo que aplica, o una mejora de un proceso existente, cabe cualquier cosa. Y la biotecnología nunca estuvo excluida, pero hemos querido poner foco especial este año para que no se olvide nadie de que lo biotecnológico también aporta eficiencia energética en su aplicación.
Muchas gracias. Para no perder el ritmo, aunque acabas de intervenir, te voy a hacer la pregunta que teníamos de la ronda verde y acabamos con la primera ronda, ¿no? Aunque la ha contestado parcialmente ya Rodolfo, yo había contestado ya en parte, pero bueno, por saber tu opinión, ¿no? Si crees que se pierden proyectos buenos por falta de financiación, que es una de las cuestiones clave. Seguro. ¿Seguro? Seguro. Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es que un proyecto se convierta en bueno. Hay muchas ideas, hay mucha investigación que en España no se convierte en patente o no se busca una aplicación directa de la investigación en el campo industrial. Desgraciadamente, a través de esas vías se pierden muchas posibilidades de proyectos buenos. Cuando se patenta, si el producto viene de una investigación apoyada por dinero público, el problema es complejo, porque los derechos de patente y la aplicación industrial de los derechos es un calvario el poder resolver. Nosotros estamos intentando resolver una parte de este problema con algunos de los proyectos que estamos incubando y espero que se solucionen de cara a futuro, porque se está abriendo un camino que creo que ayudará a muchos de aquí en adelante. Cuando pedimos nosotros información de los proyectos, pedimos concreción, y pedimos concreción porque si alguien no es capaz de identificar su valor añadido en poco espacio, no es capaz de defender un proyecto. Y si no lo sabe hacer, el proyecto, que puede ser una idea buena, posiblemente convertible en un proyecto, pues se pierde. Y después, con las iniciativas como la que tenemos nosotros, que intentamos ayudar a que unos proyectos incipientes se conviertan en unos proyectos atractivos para el inversor, pues procuramos dar formación, completar los equipos, cosas que se han planteado ya a lo largo de las intervenciones previas. Hay equipos que están en manos enormemente científicas y que no son gestores, y muchos de ellos tienen el temor de perder el control de su idea, porque ellos no quieren dejar de ser el que tire de la empresa cuando no están capacitados para ello, muchos de ellos. Los equipos hay que completarlos. Parte del proceso de asesoramiento que nosotros hacemos es intentar equilibrar los equipos de las startups que estamos incubando, y después darles la oportunidad para que, sobre todo en procesos tecnológicos, puedan hacer la demostración, la prueba prueba piloto del producto, porque cuando alguien va a invertir en procesos o en proyectos de gran inversión, obtiene algo palpable, algo que sea contrastado de una forma fehaciente, o no se invierte en grandes cantidades de dinero en posiblemente buenos proyectos. Entonces, con este sistema de apoyo a las startups, sobre todo desde en nuestro caso una empresa tecnológica que pone a disposición de los proyectos sus infraestructuras, es posible evitar esas incertidumbres que hagan que se pierdan proyectos importantes, posiblemente proyectos importantes. Se pierden, seguro. Las iniciativas como la nuestra, y espero que haya muchas más, pues deben procurar que no se escape el talento, que aflore ahí donde esté, y que cuando haya una idea apoyable, pues busquemos la forma de que se convierta en una realidad invertible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cambiando un poco también y por temas que están en la calle, ¿no? Y que todos leemos y todos vemos, ¿no? Y especialmente los que estamos en el mundillo este, ¿no? Yo creo que hay un tema bueno, que está tomando cierta entidad, ¿no? Que es el crowdfunding, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto, Rodolfo? ¿Para qué crees apropiado el crowdfunding? ¿Para qué sí? ¿Para qué no? ¿Qué recorrido le ves? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el primer problema del crowdfunding es el crowd. Es decir, que la gente dice crowdfunding y son 27. El crowdfunding empieza a ser eficaz cuando hay 100.000 inversores potenciales. Claro. Entonces, en España, las operaciones que nosotros estamos ahora siguiendo de cerca, estamos a punto de entrar en una de ellas, que está bastante bien, tiene 2.000. O sea, necesita tener 200.000 para que realmente sea un entorno de crowdfunding potente. O sea, el crowdfunding yo creo que es algo que va a desarrollarse, que todavía tiene mucho que legislar, que hay todavía un montón de inconvenientes de cómo hacerlo, pero tiene muchas ventajas. Y la dificultad mayor es conseguir que realmente tengas un crowd de gente que quiera hacerlo. Es decir, yo creo que en España es un mercado muy pequeño y que tenemos que ampliarlo por lo menos a Latinoamérica, y que los entornos de crowdfunding serios van a tener que tener como mínimo 50.000 inversores rápidamente, o no van a llegar a ningún sitio. Muy claro. Jesús, teníamos ya, como estamos en un entorno de parques y se supone que esto también es la conferencia internacional nuestra, hay una cuestión que quería plantearos y bueno, te ha tocado a ti. Era la de si tenéis en vuestra cartera alguna empresa que está en parques científicos y tecnológicos, y un poco que si le veis valor diferencial a ese hecho,
¿Cómo lo ves esto de tener empresas en parques? Sí que tenemos empresas en cartera que están en parque, en concreto en el Parque Tecnológico de Gijón. Pues no sé si son 3 o 4 las compañías que tenemos ubicadas en el parque. Y tengo que decir que para nosotros en el momento del análisis del proyecto no es un valor adicional estar situado en el parque, no pesa prácticamente nada, más bien no pesa nada estar o no estar en el parque para darle más peso o más credibilidad al proyecto. Pero lo cierto es que en la práctica, una vez que estamos dentro de las compañías y nos incorporamos a su consejo de administración y tratamos de, aparte de monitorizarlas, ayudarlas y apoyarlas en todos los procesos que se encuentran en el camino, sí que encontramos que la ubicación de empresas en parques, o las empresas que están ubicadas en parques tecnológicos tienen una serie de ventajas adicionales que no tienen empresas vemos que se produce la cooperación con más facilidad. Hemos observado que cuando las empresas finalizan una etapa en un parque y se van del parque, se marchan agrupadas y se marchan agrupadas a un centro de empresas. Por lo menos aquí en Gijón se ha dado esta experiencia en algún caso, y no solamente se agrupan para compartir espacios físicos, sino que comparten otras cuestiones determinadas de los recursos de las compañías, con lo cual a nosotros sí que nos parece una ventaja adicional, no para el proceso de análisis y decisión de la inversión, pero sí para la mayor viabilidad del proyecto. Siguiendo un poco con esa línea, Pedro, la pregunta ahora era ¿qué podemos hacer desde los parques, ¿no? nosotros, para tratar de incrementar la inversión privada, ¿no? en estas empresas, ¿no? Porque sí que parece que como instrumento de financiación, en los análisis que se han hecho, hace poco estuve en una tesis doctoral que analizaba el hecho de tener empresas en parques, y uno de los elementos positivos era que la financiación de las empresas que están en parques pública era superior al entorno, digamos, fuera de parque, y además que su cartera de financiación era más dispersa, más amplia, incluso en proyectos europeos y de otro tipo, ¿no? Pero desde los parques, en el tema privado, digamos, que es donde necesitamos reforzar, ¿no? la entrada. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo entiendo que en primer lugar aproximarse a aquel que tiene el capital y el patrimonio disponible para poder abordar proyectos que sean susceptibles de ser invertidos, con lo cual el primer aspecto sería, oye, vamos a identificar los operadores que realmente están activos y vamos a aproximarnos, ¿no? Segunda instancia sería desde dentro, ¿no? Lo que es la propia capacitación de los proyectos que se analizan desde los parques. Darles una orientación eminentemente a mercado. O sea, tener en consideración que prácticamente todo lo que está dentro de vuestro ámbito de actuación viene de investigación de las universidades de las que emanan los parques, y son muy buenos científicos, son muy buenos tecnólogos, pero adolecen muchísimo de la parte de negocio, con lo cual esa orientación de negocio hay que proporcionarla, hay que inocularla, porque al final la ciencia y la tecnología pueden ser aspectos diferenciales. Las tecnologías cada 3 meses prácticamente las tiramos, pero lo que hace falta es que hayan personas de negocio. Entonces, en la medida de lo posible sería, el primer aspecto crítico, aproximarse y ver cuáles son los operadores que están funcionando y cuáles son las reglas del juego del propio sector. Segundo, internamente, el poder identificar qué es lo que está buscando ese inversor al que nos vamos a dirigir, o esos inversores a los que nos podemos dirigir, y procurárselo a los proyectos que tenemos dentro de casa. Y siempre, desde luego, desde la perspectiva de orientación a mercado, que es lo que nosotros vemos que más adolecen todos los proyectos. Excepcionales en la parte tecnológica, en la parte científica, pero hace falta la parte de negocio. Hay solamente una aclaración, y es que no todos son científicos ni vinculados a universidades, y que incluso en los científicos y vinculados a universidades, el porcentaje de lo que son spin-off o empresas promovidas por científicos, por desgracia, es baja. Pues ahí sí que debería hacer una... Tenemos los parques científicos también, bastantes proyectos de emprendedores que han pasado por la universidad, pero no son estrictamente spin-off de la universidad, sino que son iniciativas que han surgido como oportunidad y tal. Entonces ahí... Lo que sí podría hacer es una aproximación a la universidad para decirles que, caballeros, estamos aquí, podemos ser un canalizador, y que los proyectos pues vengan derivados, porque al final es la propia idiosincrasia de este país, que tenemos infinidad de investigadores que no tienen voluntad real por aplicar o por transferir efectivamente esa ciencia o esa tecnología, y eso nosotros, que somos de la parte de negocio, pues a nosotros nos chirría, ¿no? Porque al final lo que queremos es que ese conocimiento que se está generando se traslade efectivamente a la sociedad civil. Pero bueno, al final esto pues, es un trabajo de todos, ¿eh? Los datos son archiconocidos. Yo creo que ahí hay un tema que lo ha empezado a mencionar César, y que realmente tiene mucho que ver. Yo llevo, como sabéis, mucho tiempo en este ámbito,
Y lo que realmente me resulta muy difícil es el trabajar con spin-off universitarios, ¿no? O sea, una de las cosas que hay gente muy buena en la universidad, lo que decía César, muchos de ellos pretenden publicar y no hay nada detrás, pero otros lo que pasa es que llevan 5 años investigando y ya se creen que la empresa tiene que ser suya. Y cuando les dices, oye, es que aquí necesitas un director general que tiene que tener como mínimo tanto porcentaje como tú, te miran en blanco. Dicen, no, un director general le contratamos y le pagamos. Si no tienes dinero, ¿cómo le vas a pagar? Aquí necesitas un tío que realmente sepa. Entonces yo creo que uno de los problemas que hay en España, y por eso la relación empresa-universidad es tan compleja, es que realmente el campo universitario, hay muy pocos universitarios que sean capaces de entender que una empresa no es la patente que ellos han hecho, que puede ser fenomenal, sino el que esa patente se convierta en un negocio. Yo, Pablo Fernández, una puntualización solo. Este tema está abierto, si queréis intervenir, este tema da para mucho, ¿no? Yo solo una puntualización por el tema de las propiedades intelectuales y de las patentes, que sí que es cierto que pueden suponer una ventaja respecto a otros operadores y bloquear el que otros competidores puedan acceder a la ciencia, a la tecnología, a los procesos o productos, pero cuestan un auténtico dineral el conseguirlas. Pero más importante todavía es que más dinero todavía supone el defenderlas, con lo cual, pues bueno, eso también tenemos que ser conscientes de estas limitaciones, ¿no? Sí, en relación con esto último que decías, y que además la patente no debe ser un objetivo en sí mismo, claro, si no se aplica después en algo concreto, ¿no? Entonces, aquí hay mucho trabajo por hacer todavía, un camino muy largo por recorrer, aunque por completar un poco la información que se estaba dando, en la experiencia que nosotros tenemos en los 2 años de convocatoria, el 6% de los proyectos que hemos recibido procedían de universidades, y el 25% de los finalistas procedían también de universidades. Quiere decir que la calidad del producto se ve concentrada cuando proceden de un entorno tecnológico de alto nivel, aunque luego no siempre, como hemos dicho, es fácil conseguir que se ceda al protagonismo, que se ceda una posición, que se diluya un poco la presencia del ideólogo para dar paso a un gestor que muchas veces es necesario, muy necesario. Hay una cifra que es aplastante, que todos conocéis, ¿no? Y abundamos mucho en ella, pero a mí siempre me parece que da reflejo, ¿no?, de la posición en la que estamos, ¿no? Creación, o sea, dinero público y o privado inmovilizado en conocimiento, 8º o 9º lugar mundial en calidad y cantidad, retorno de ese conocimiento a generación de riqueza, el mejor indicador 28, el peor 47, es decir, estamos mal. O sea, yo creo que eso es un elemento que... Y estas razones son algunas de ellas, hay muchas más, pero esta es una de ellas, ¿no? Si me permites, muy rápido, sí. La visión que tiene el sector del capital riesgo de este punto que estamos tocando es un poco desoladora. Básicamente el capital riesgo, que invierte en fases un poco más avanzadas, invierte en equipos, invierte en una calidad de management, un proyecto normal, sencillo, en manos de un buen equipo, entendemos que será un proyecto que acabará triunfando. Un magnífico proyecto en unas malas manos suele acabar fracasando. ¿Cuál es la creencia sobre los investigadores y estos perfiles en el capital riesgo? Suelen ser unos pésimos gestores empresariales y en el camino se quedan seguramente grandísimos proyectos, buenísimos proyectos que no se llevan adelante porque no encuentran financiación, porque no se cree en el científico como gestor de la empresa. Y el científico tiende a ser, al menos es nuestra experiencia, tiende a ser un tanto egoísta en el sentido de no siempre está dispuesto a ceder protagonismo y gestión de su proyecto de investigación cuando pasa al campo de la empresa. Si en la sala hay un científico empresario que se manifiesta, por favor, porque parece que estamos machacando en exceso, ¿no? De hecho, nosotros, Paco, perdón, solo es una puntualización, lo tenemos tipificado, le llamamos el Gollum, el investigador Gollum, que es tan hermético con su proyecto que va a ser incapaz de poder, es un tesoro y va a ser incapaz de poder adaptarse a la... Yo tengo que decir que somos un rara avis, yo vengo de un grupo de 10 investigadores, estamos en un centro tecnológico y creamos una startup de éxito, o sea que alguna vez pasa. Lo que pasa es la excepción, pero lo que pasa es que hoy el director general del grupo, que ya es un grupo internacional y demás, sigue en la empresa. Y por supuesto pasó por la escuela de negocios y demás y se recicló, o sea, se convirtió en empresario, vamos. O sea sí, que, pero pasa cuando pasa. Vamos. Cuando Mark Zuckerberg creó Facebook no era un empresario, se parecía más a un investigador, era un estudiante universitario.
creo que lo refleja la película con las chanclas y el tal. Vamos a seguir, si queréis, por no perder el ritmo, ¿no? Aunque esta parte creo que es la interesante, porque esto es lo que realmente aporta valor, ¿no? Pero por seguir un poco el ritmo que llevábamos, si os parece, retomáramos. Insisto que si hay alguien que quiere aportar alguna cuestión, por favor, ya estamos casi acabando, estamos terminando la ronda naranja. ¿Hay alguien? No te he visto, perdona. Estoy aquí con todos los papeles y me pierdo, perdón. Gracias, Paco. Bueno, dos tópicos, a ver qué opináis, lo lanzo a todos. Dicen que hay más falta de buenos proyectos que de dinero, ¿no? Ese es un tópico, a ver qué opináis de él. Y luego que en este país las rondas de financiación, segunda, tercera ronda, también hay dificultad. Hay pocos fondos de capital riesgo que entren. Era la siguiente pregunta. Era la siguiente pregunta, vaya, por Dios. Pero bueno, ya que lo has hecho, no yo sé. básicamente es lo que te he contestado, o sea, lo que os he dicho al principio. En estos momentos, para proyectos invertibles, hay el dinero que se necesita. El problema está en que hay muy pocos proyectos invertibles. O sea, eso no quiere decir que no haya buenos proyectos, es que no hay proyectos suficientemente grandes para los inversores. Es decir, nosotros vemos 1000 proyectos al año y realmente proyectos invertibles que analicemos seriamente hay 20 o 30. El resto son proyectos que muchos de ellos son perfectamente viables. De hecho, nosotros ayudamos a crear probablemente más de 100 empresas, diciéndole al emprendedor, mira, tienes un producto, tienes 3 clientes, tú lo que necesitas son clientes, no inversores. No pierdas el tiempo buscando inversores, invierte tu tiempo en buscar nuevos clientes. Y con eso hemos creado docenas de empresas. Eso es lo más importante. Y el otro tema es que en las rondas siguientes, en España no había habido hasta ahora una infraestructura, es decir, por encima de valoraciones de 50 millones no encontrabas nadie que financiara nada en España. Está empezando a cambiar, ahora sale un nuevo fondo que está promoviendo el ICO, van a salir un montón de fondos nuevos o fondos ya establecidos, pero que van a tener nuevas posibilidades de invertir. De hecho, ya hay 1 o 2 que están empezando a hacer inversiones de 5 millones, 6 millones de euros, que antes era muy difícil de buscarlas en España, había que salir. O sea que está cambiando mucho el sector. El dinero es un bien muy escaso y por muchos billetes que imprima el Banco Central siempre va a ser un bien muy escaso, por lo tanto siempre será insuficiente para cubrir todas las necesidades, y me refiero a las necesidades de inversión, de financiación de proyectos empresariales. Pero en la evolución de las cosas, fijaos, se ha producido un cambio de paradigma. Hace no más de 8 o 9 años, las administraciones públicas inyectaban dinero en la economía real a base de subvenciones a fondo perdido. Y era el método que se utilizaba, y tal, que es una forma como otra cualquiera de gastar el dinero ineficientemente, como el tiempo ha demostrado, y yo creo que ya todos sabemos. Afortunadamente, ese modelo está desapareciendo, no solamente en España, también a nivel de la Unión Europea, porque además es imposición de la Unión Europea que esto sea así, y empiezan a aparecer muchas administraciones realizando o impulsando acciones de inversión con retorno. Es decir, el préstamo participativo es una figura de la que nadie hablaba hace 4 años y hoy prácticamente todo el mundo maneja con bastante soltura. Ahora bien, como estamos en esta fase en la que la mancha de aceite todavía se está empezando a extender, se producen algunas disfunciones o ventajas o desventajas competitivas. En concreto, para los que no sois de Asturias, está ocurriendo en esta región. Si tú eres un empresario o un emprendedor de Gijón, tienes un fondo que te apoya en tu etapa startup, y si la empresa crece, el propio ayuntamiento te pasa al fondo de capital riesgo y ahí ya te suelta, te libera y tú ya haces en la vida lo que quieras. Pero solo ocurre en el municipio de Gijón. O sea, o eres de... no voy a... o eres de Mieres y te vienes a Gijón, o no encuentras esta ventaja competitiva. Entonces se empiezan a producir territorialmente, a niveles regionales, no a niveles nacionales ni internacionales, algunas disfunciones que, bueno, que cada uno haga la valoración que quiera. Entonces, ¿por qué el resto de ayuntamientos, y esto ya se podría extrapolar al resto de España, no lo hacen? Bueno, es obvio, por falta de recursos, sencillamente. Por lo tanto, sigue siendo muy escaso. La pregunta precisamente, Javier... Un comentario en relación con lo que sí. acabas de decir. Por aquello del fondo perdido.
nosotros hacemos inversión a fondo perdido. ¿Pero es subvención a fondo perdido o es inversión a fondo perdido? Es una colaboración sin ánimo de lucro que tiene un objetivo en sí mismo, como hemos explicado ya, que es hacer aflorar talento, crear valor, crear trabajo, impulsar conocimiento, innovar. Y nosotros no tenemos ningún derecho ni no tomamos participación sobre lo que estamos impulsando. Por eso creemos que fondo perdido, por eso se hace desde la fundación, si no se haría desde la compañía. Claro, por eso es una fundación. Entonces tiene un objetivo concreto, sí. un objetivo de retorno social claro, y creemos que al mismo tiempo estamos colaborando a que el país evolucione, las empresas se hagan más competitivas y creemos valor. No, sí, a ver, si yo no estoy en desacuerdo y, oye, ojalá multipliquéis por 3 vuestro fondo y haya más dinero en forma de subvención, porque un programa de becas es una subvención a fondo perdido, porque no tiene retorno. Bueno, por más directo, indirecto. Exactamente. Ahora bien, las administraciones van a tener muy difícil, porque sois Repsol y sois la mayor empresa de España y generáis los recursos que generáis y podéis hacer este tipo de cosas. Pero si las administraciones tuvieran que hacer esto, quebrarían en un año. No yo lo único que propugnaría es que otras grandes empresas como nosotros se sumen a una iniciativa como esta, porque si cada uno en su campo de actividad se focalizara en apoyar iniciativas de este tipo, habría muchos proyectos sobre los que invertir probablemente. Pero estamos en línea, estamos en línea porque va a Iberdrola, porque va Telefónica. Solamente por un dato y no es por meter el dedo en la llaga, ¿no? El otro día estaba en un foro de Ecotec en el que se valoraba el Horizonte 2020 y había una tabla muy interesante que presentó su director general y comparaba la inversión I+D+I que hace una empresa media alemana, o sea, de las grandes. La inversión media está por encima del 1,9% de su facturación, las de más de 6.000 millones españolas están por debajo del 0,5% de media, o sea que hay recorrido también para las grandes. Esto, yo, por retomar de nuevo, si no parece que no, el tema de lo de las segundas y terceras rondas, ¿tú qué opinas, Javier, de esto que estamos hablando ahora? Porque la pregunta era para ti, lo para que ya hemos respondido una parte. ¿Qué opinas tú? Bueno, por complementar un poco lo que se dice, nosotros estamos más especializados en la primera, ¿vale? Entonces, donde las dificultades aún son mayores. Es decir, tienes una empresa donde no hay historia, es decir, no hay ni un solo dato de facturación, no hay PIG ni balance, no hay auditorías, no hay más que una idea, a veces ni siquiera hay una beta, es decir, a veces te encuentras con una idea de negocio y tienes que tomar decisiones de inversión en base a eso, ¿no? En realidad estás comprando futuro. También estamos comprando futuro con Twitter, ¿no? Pero es un futuro distinto, está en otra etapa distinta. Bolsa, claro. Una subida importante. Sí, pero está perdiendo mucho dinero, etcétera, etcétera. O sea, podríamos entrar en una reflexión, ¿no? La cuestión es que ese es uno de los grandes retos, y todavía estábamos la semana pasada hablándolo en Madrid, Rodolfo y yo, donde cómo filtramos esos proyectos, trabajas sobre esos proyectos, les creas opciones de futuro para luego profesionalizar las segundas y las terceras rondas. Cuando tú tienes una empresa en la que monitorizas absolutamente su modelo de negocio, lo estresas, le analizas lo que son las probabilidades de que de verdad tenga un desarrollo tecnológico y pite, de que de verdad tenga usuarios y funcionen, que de verdad haya una serie de pasos, y tú vas controlando todo eso desde una perspectiva financiera y cuándo genera caja, cuándo no genera caja, qué tiene que invertir, qué no tiene que invertir, en qué etapas, llega un momento en el que aplicas luz a la caja negra, ¿vale? Y cuando aplicas luz a la caja negra es más fácil encontrar inversores en la red, ¿no? Un poco Rodolfo lo puede explicar mejor, en el sentido de que cuando ya vas empezando a necesitar más cantidad de dinero, pero ya estás generando, tu modelo de negocio empieza a ser testeado, lo que decía antes Jesús es vital. ¿De verdad necesitas ese testeo? ¿De verdad necesitas que haya esos usuarios que están haciendo una serie de cosas, que están generando una caja? No necesariamente tienes que estar en beneficios, pero sí alguien está comprando la opción de que tú lo puedas tener. Por tu equipo, por tu modelo de negocio, por la idea, por el mercado, por la capacidad de conectarte local e internacionalmente, y luego ya puedes profesionalizar esa gestión. O sea, de las de la mesa, pues posiblemente Rodolfo puede contar qué pasaría en esas terceras etapas. Pero la reflexión es esa, ¿no? O sea, sí puede haberlo, pero el nivel de exigencia es absolutamente brutal. Y esa exigencia solo se puede abordar con modelos muy trabajados de conocimiento pleno del modelo de negocio, de dónde está el dinero, de show me the money, ¿no? Entonces, pero claramente, si no...
Bueno, ahí sabéis que yo creo que una de las cosas que se ha aprendido, ¿no? Esto lo dice mucho Steve Blank, ¿no? Pero que es una cosa que hemos aprendido en 40 años, es que las startups son una hipótesis a la búsqueda de un modelo de negocio, ¿no? Y que luego la fase siguiente es la de expansión del modelo de negocio, la de explosión del modelo de negocio y la explotación y la verdadera empresa. Lo primero es un equipo transitorio, no a la búsqueda de validar el modelo de negocio, ¿no? Y a veces nos olvida esto, ¿eh? Claro. Yo creo que a veces construimos... En España tenemos un problema adicional importante, que es un poco lo que estamos intentando trabajar con lo que decía Javier, ¿no? Y es que la gran empresa española tiene un nivel de inversión en innovación bajo, como decías tú, pero sobre todo también muy bajo en compras de empresas. Fíjate que el otro día nos decían que Google compra 2 empresas a la semana. 2 empresas a la semana, a una cifra media de 41 millones de dólares. Está comprando talento, no está haciendo otra cosa, está comprando empresas que él entiende que alguna de ellas le va a valer dentro de la casa miles de millones, y lo que está comprando es talento y potencial. Entonces, una de las grandes dificultades es cómo hablas con una empresa tradicional del potencial. Y eso es un poco en lo que estamos trabajando. A ver si somos capaces de, en una conversación constructiva con una gran empresa española, explicarle que esta empresa, que sobre el papel hoy vale 1 millón, realmente tiene que pagar 15 millones, porque si no se la va a vender a uno de fuera, que está dispuesto a pagar los 15 millones. Y ese es el trabajo que estamos haciendo y que es muy difícil, porque hasta que no hemos tenido terminado el trabajo que nos ha hecho el Instituto CIES, realmente no hemos podido ver cómo llevar esa discusión. Ahora tenemos una herramienta para sentarnos y decir, oye, si tú entiendes que estos árboles son los que van a tener, esta empresa va a valer 100 o 150 millones, ahora tienes la oportunidad de comprarla, a pesar de que el valor, entre comillas, más o menos real es de 1 millón, 1,5 millones, que sepas que los alemanes o los franceses o los americanos van a pagar 15 millones por esto. Yo creo que eso es importantísimo, porque una de las cosas que nos falta en España es la capacidad de hacer exits. Es decir, casi todas las empresas que se terminan vendiendo en España se venden fuera de España, sobre todo en el sector de Internet, no estoy hablando de otros sectores. Y las demás casi también. Seguimos con el ritmo porque vamos a terminar la ronda naranja, nos queda la ronda roja, las preguntas del público y tenemos 10 minutos, o sea que, como siempre, vamos ya apretados. César, quería preguntarte, y siguiendo con esta línea, ¿no? Si la financiación está también globalizada. ¿Crees que realmente... Vosotros acudís también a mercados internacionales? Has dicho que habéis recibido proyectos de fuera. Yo creo que sí, yo creo que nadie mira el carnet de identidad de nadie a estos efectos, ¿no? Donde hay valor y donde hay algo que aporte innovación y que aporte un posible negocio futuro, yo creo que se analiza y punto, venga de donde venga. El 6% de los proyectos que nosotros recibimos vienen del mundo. Resto de los continentes. Y nuestro vehículo de inversión, que es Energy Ventures, tiene posiciones en una empresa granadina, por ejemplo, se llama Neol, sobre biotecnología, una empresa suiza sobre unas turbinas de generación de energía en ríos, una empresa del Mar del Norte para generación eólica offshore. En fin, que yo creo que nadie mira de dónde es el emprendedor, sino que donde hay valor, el dinero acude. Está clarísimo. Oye, bajo sugerencia de Rodolfo, y creo que tiene mucha razón, lo que, si os parece, no vamos a hacer la ronda roja, vamos a pasar a preguntas del público, creo que tenéis infinitas preguntas. Por ahí creo que tenía un micrófono, luego tenemos allá otro y luego Felipe también quería hacer una pregunta. Venga. Sí, una pregunta sobre el tema de la conferencia Smart Cities. En genérico, ¿qué grado de interés suscita a los inversores en su distinto grado esta temática de trabajo sobre ideas de Smart Cities y en qué ámbitos concretos, energía, movilidad, Big Data, Open Data, creéis que es más interesante la inversión? Ya sé que es difícil generalizar, que dependerá de las ideas. Es muy difícil generalizar, porque realmente lo que está empezando a pasar es que una cosa es la moda y otra cosa es la realidad. Entonces, los proyectos que vemos, hay muchos proyectos con gran potencial teórico, pero todavía a años luz de que se puedan realizar. El problema que tienes es que hay proyectos de Smart Cities que huelen muy bien para dentro de 10 años, pero el inversor no invierte para dentro de 10 años, invierte para los próximos 10 meses o 2 años o 5 años como mucho.
Entonces, estamos viendo proyectos del Internet de las Cosas que tiene que ver mucho con las Smart Cities y Big Data, pero el conseguir proyectos que realmente tengan un producto a corto plazo o un proyecto que sea realizable a corto plazo es difícil, ¿eh? Todo lo que hemos visto tiene muy buen potencial, pero es un poco como biotecnología. Estás hablando de 10 años, no estás hablando de los 2 o 3 años que buscamos. ¿Tenéis alguna otra aportación? Sí, yo creo que en Smart City y en este tipo de iniciativas lo que se hace es aplicar conocimiento en general, no innovar. Entonces, la mayor parte de las veces los proyectos que me llegan sobre ese tipo de iniciativas, al menos a nosotros, son de aplicación de conocimientos existentes y lo que intentan es montar la empresa en relación con conocimiento existente. En nuestro caso lo que buscamos es algo innovador, algo que no exista en este momento y que su desarrollo pueda producir un ahorro energético. Jesús, ¿querías aportar algo? Sí, simplemente en nuestros fondos de capital riesgo ya están invertidos en Smart City, en una de las compañías que ha presentado esta mañana, es público, es ADN, ya estamos dentro, que está en una etapa muy inicial, básicamente es una startup y hemos apostado. Y Big Data nos gusta, lo estamos mirando. Marco, bueno, ayer Marco presentó precisamente una gráfica, ¿no?, en la que se expresaba las diferentes inversiones, las diferentes temáticas, y además te atreviste a dar el pronóstico de que donde estaban invirtiendo la gente del mundo de la inversión privada, vaticinaba un poco hacia dónde se dirigía el mercado, ¿no? Lo que pasa es que parece que la mesa no está del todo de acuerdo con tu apreciación. Yo he llegado tarde, no sé muy bien en qué han discrepado, pero vamos, supongo que tienen opiniones mucho más informadas que las mías. Yo quería preguntar vuestra opinión sobre precisamente lo que están haciendo las corporaciones respecto a las startups, a la inversión. Se está viendo mucha o bastante interés por parte de las corporaciones en estar en rondas iniciales, vosotros habéis comentado. Sí es verdad que sin embargo, no se encuentra mucha cultura de adquisición todavía, pero para mí hay una cosa que es una fase intermedia, que no es ni la inversión en rondas iniciales, ni la adquisición final de una compañía, sino es la compra, es decir, que las corporaciones en España no son clientes de las startups, o hay muy poca costumbre o cultura de ser clientes de startups. Y a mí me gustaría conocer vuestra opinión sobre lo importante que es esto y si realmente esto es un elemento clave para cerrar un ciclo de un ecosistema real o no. Está cambiando porque, mira, una de las cosas que ha conseguido el poner de moda el tema del emprendurismo es que se ha puesto de moda Israel. Y entonces están todas las administraciones intentando copiar los modelos de Israel. Y los modelos de Israel empezaron precisamente por promocionar a las pequeñas empresas y hacer que las grandes empresas tuvieran que comprar a las pequeñas empresas innovadoras un porcentaje de sus compras. Es decir, que abrieran a proveedores pequeños. O sea, por ejemplo, en España la administración pública prácticamente es imposible competir si eres una empresa de 7 empleados, porque no cumples ninguno de los requisitos que te piden. En los países avanzados, y eso lo ha hecho, por ejemplo, Israel muy bien y Estados Unidos también, es que te obligan a que un porcentaje de tus compras, dependiendo del país, entre un 5 y un 7%, tiene que ir a empresas innovadoras de facturación inferior a 20 millones. Y eso lo que te permite es que abrir el campo, y en efecto eso es muy importante y ha generado un flujo de negocio muy importante para empresas pequeñas que han crecido muy rápidamente gracias a eso, ¿no? Entonces yo creo que España va a cambiar mucho en los próximos meses en eso porque están orientándose a los que lo han hecho bien. Yo creo que esa barrera efectivamente es una realidad en España y mucho más allá de España también. La visión que en Capital Riesgo tenemos de este tema es que, bueno, a nosotros digo Capital Riesgo nos da una oportunidad, porque uno de los modelos de operación de inversión que más nos gustan son los build-up, es decir, promover procesos de concentración, de consolidación de pymes, incluso startups con pymes, para hacer una empresa consolidada mucho mayor y poder optar a mercados superiores, es una de las cosas que mejor nos salen. Sí, como corporación grande, nosotros en el vehículo que tenemos nunca tomamos mayoría en las inversiones que se hacen, siempre son por debajo de la mayoría de control, con idea además de salida. No tenemos vocación en ese tipo de inversiones de perpetuarnos en ella, ni de ahogar la empresa, ni de matarla, indudablemente. O sea que lo que se hace es tomar una posición, aprender con ellas, evolucionar y incorporar conocimiento. Y cuando yo le preguntaba el otro día al director general de Neol, que es esta empresa granadina que hace desarrollo de biotecnología, si le habían condicionado la entrada de capital de Energy Ventures en su gestión, dijo que en absoluto,
que ellos mantenían su línea de investigación, que tenían más medios para poder desarrollar su trabajo, pero que habían redefinido el plan de negocios sin ningún tipo de condicionante. La siguiente pregunta era Felipe, creo que tenía el micro. Tengo dos reflexiones. Una, digamos, cómo ha funcionado en el mundo de los parques científicos y tecnológicos. Bueno, soy Felipe Romero, los que no me conozcan, el presidente de la Asociación Española de la APTE. Nosotros siempre hemos querido, desde los parques, a nivel individual y luego a nivel colectivo dentro de la asociación, animar el crecimiento de nuestras empresas. Aproximadamente en los parques se pueden estar creando unas 500 o 600 empresas al año. Y hace muchos años hicimos una experiencia muy positiva, pero extraordinaria, con el Ministerio de Industria, basado en algo que es muy complicado con respecto a las leyes. Pues la verdad es que nos podían haber declarado que todo lo que hacíamos era ilegal, pero era basado en la confianza que teníamos los gerentes de los parques, los gerentes de las incubadoras, seleccionar unas 100 empresas de todos los parques para, en esa confianza, darles una ayuda, ¿no? Esto fue en esencia lo que hicimos. Esto hace 5, 6 o 7 años, ¿no? Y aquello fue extraordinario. Esas empresas que se seleccionaron, se les dio poco dinero, no sé, eran 30.000, 40.000 euros, no era mucho dinero. Y crecieron de una forma espectacular en un año. De hecho, yo creo que tenemos 2 o 3 de estas empresas que incluso han sido capaces de salir al mercado alternativo bursátil, cosa inédita en este país, ¿no? Pero eso se paró porque era muy difícil de gestionar ese tema y además el propio Ministerio no tenía interés. Pero en general, los procesos que hemos intentado hacer desde los parques para ayudar a nuestras empresas a buscar financiación, yo diría que han ido bastante regular. Últimamente, que hay muchos más procesos en este tema, hay más oportunidades, porque yo digo, con 400, 500, 600 empresas, seguro que se puede invertir en 10, ¿no? Y seguro que de esas 10 alguna sale bien, ¿no? Y de hecho en los parques está ocurriendo, pero las empresas de rápido crecimiento que surgen en algunos de los parques normalmente no lo han hecho con financiación privada, han hecho como han podido, financiación de proveedores como lo han podido hacer. Esta es una reflexión general del pasado, pero lo más interesante es el futuro, ¿no? A mí me ha parecido sorprendente, y digo sorprendente por el valor que tiene, al margen de que las grandes empresas inviertan poco en innovación, pero sí se han comprometido, ¿no? Nuestras empresas estandarte, ¿no? Los Repsol, los Iberdrola, las Telefónica, todas estas empresas que sacamos pecho por el mundo, se han comprometido a tirar de las empresas, de las esteras, se han comprometido. Y de hecho, lo más atractivo es que ellos catalizan la oferta. Cuando tú decías que tenéis 1000, pues tenéis todo, ¿eh? La Telefónica tiene otros tantos, la Iberdrola tiene otros tantos, y yo lo que me gustaría plantearos, también a ti, Rodolfo, en lo que tú ves en este tema, es decir, oye, no podemos, porque cuando uno selecciona, y sabemos en estos estadios, vamos, da igual la selección que haga, seguro que no aciertas con las buenas, ¿no? Es decir, pero hay muchas de las que están ahí, casi todas, a las que no sé si luego les hacéis algún seguimiento, algún tratamiento, yo lo que propongo es que desde nuestra asociación podamos tener algún tipo de convenio de algo, porque claro que hay que salvar la ley de protección de datos, en fin, un montón de historias perversas que tenemos para hacer estas cosas, pero propongo que desde los parques podamos intentar acoger a esas empresas. También en los parques ahora están surgiendo aceleradoras de pequeños inversores, quiero decir, porque en el fondo la oferta está, que es el gran valor que habéis hecho, es decir, catalizar todas las posibilidades que hay, porque claro, ir a Repsol, ir a Telefónica o ir a Iberdrola, eso a la gente la atrae de una forma y por lo tanto la gente va ahí. Bueno, de las empresas que no utilizáis, que son casi todas, al final, porque hacéis la selección, ¿de qué forma podríamos desde los parques intervenir? Es decir, acogiéndolas, porque en el fondo lo que hay allí está la semilla, ¿no? Y aunque posiblemente en vuestra selección acertéis algunas, seguramente que hay otras muchas o algunas que dándoles un poco de cariño, aunque sea sin financiación, solamente con espacios o metiéndolas dentro de alguna incubadora de un parque científico-tecnológico, podría estar bien, ¿no? Bueno, esto es un poco la reflexión también, Rodolfo, en el sentido de vosotros que también estáis mirando muchas cosas, y esto no lo hemos sabido hacer. El año pasado también tuvimos en la conferencia nuestra de Álava una reflexión con Iberdrola, pero no sabemos afinarlo, ¿no? Y yo creo que este es un valor de país, ¿eh? Es decir, el tirón de las grandes empresas hacia la innovación. Da gusto escuchar la radio, no sé, vuestra propaganda, las cosas.
Parece que somos un país de innovadores, y yo creo que lo somos en gran parte, pero ¿cómo canalizamos sabiendo que hay mucho camino que recorrer? Y que de todos los parques sabemos mucho porque llevamos ya 20 años viendo estas pequeñitas empresas, cómo se nos mueren, cómo nacen, pero si esto lo pudiéramos organizar, pues yo creo que sería un pasito adelante que a lo mejor es fácil y estaría bien. No sé lo que opináis de estos comentarios. Yo creo que eso todos los operadores, o prácticamente todos, lo hacemos. En aquellas empresas, startups, proyectos innovadores que no están o que no encajan dentro de nuestros propios modelos, lo que hacemos es ofrecerle una alternativa, ¿no? Buscarles otras vías para que no queden allí y se puedan dirigir a otros operadores. Nosotros, de hecho, desde CVBAN, que lo que hacemos es canalizar y ejercemos de filtro y le abrimos a los emprendedores un abanico de oportunidad, ahora ya a estas alturas, de más de 250 potenciales inversores. Lo que hacemos es, con aquellos proyectos que no encajan, les ponemos el mapa de todos los operadores y decimos, caballero, usted tiene aquí todas estas alternativas, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesita amor? ¿Necesita financiación? ¿Necesita espacios? Entonces lo que hacemos es proponerle siempre una alternativa. Yo creo que eso como tal existe y no somos los únicos. Hay muchos operadores que lo que hacen es, oye, vamos a ofrecer una alternativa, una segunda puerta de acceso para que el proyecto no quede en los cajones. Yo creo que eso sí que se viene dando. ¿Queréis intervenir alguien más? En nuestra experiencia, de los proyectos que llegan, se analizan muy profundamente una cuarta parte, porque los otros no se ajustan a las bases de la convocatoria, o sea, llegan muchos, pero solamente una cuarta parte aproximadamente son proyectos que se analizan en profundidad por expertos. Muchos de ellos no son de nuestra propia empresa, porque son de temas muy distintos de lo que nosotros tenemos conocimiento. A casi todos ellos se les da un retorno, se les da un feedback. Aquí en la sala hay algunos que ya han pasado por esa experiencia y pueden opinar directamente. Tenemos acuerdos de colaboración con muchos parques tecnológicos y muchas comunidades autónomas que tienen iniciativas innovadoras con las que nos comprometemos a los proyectos de sus áreas de competencia, que los consideramos con cierta capacidad de retorno y que no han sido elegidos por nosotros porque nos limitamos a unos poquitos. Les informamos de quiénes son, les pedimos autorización para transmitirles sus datos y generalmente transmitimos y pasamos esa información a los parques tecnológicos o a las comunidades autónomas con las que tenemos contactos y procuramos darle una salida, presentar a rondas de inversión a los proyectos que han sido finalistas, que no podemos apoyarlos, pero que creemos que son interesantes. Les canalizamos a rondas de inversión cuando se producen. Intentamos que no se nos mueran por el camino, porque creo que son proyectos que pueden tener salida, o sea que sí estamos en ellos. ¿Alguna cosa más? Yo recordaba una cuestión de Rodolfo, que hace un tiempo, en una conversación que tuvimos, me comentaste y yo me quedé con aquello de regenerar proyectos cual ave fénix, es decir, proyectos que parecía que estaban moribundos y demás, y que replanteados adecuadamente podían volver otra vez a retomar, digamos, vuelo y ser proyectos muy atractivos, ¿no? Y que la tasa de mortalidad a veces estaba muy condicionada a no dejar perder esos proyectos que aparente en la primera entrada no eran proyectos suficientemente atractivos. Es que eso es una especialidad nuestra que lógicamente no tiene nada que ver con el capital riesgo. Ahí lo que hacemos nosotros es que tenemos un conocimiento de los modelos de negocio de Internet que nos permite en un momento dado, si encontramos un equipo en el que creemos y vemos que han fallado en el modelo de negocio, estudiar con ellos cómo cambiar el modelo de negocio. Nos ha sucedido ya en un par de ocasiones, pero además muy estridentes, donde una empresa que creíamos que la íbamos a tener que cerrar, hoy en día es una de las mejores que tenemos en la cartera. Bueno, queda tiempo para una última pregunta, si es que está en la sala, y si no, pues oye, yo creo que cerraríamos porque hemos cumplido casi con el objetivo de llegar ahí cuartos, son ahí 21 o 22, y estamos en tiempo de descuento. ¿Alguna pregunta más en la sala? O ahora sí, por favor, el aplauso más enorme, concentrado, ¿vale? Multiplicado por 5, por lo menos. Gracias. Muchas gracias. A vosotros.